Check the mic and make sure it sound right, boys. Muy buenos días, tardes, noches, sea cual sea el tiempo que nos estén, el momento en el que nos estén escuchando. Esto es Analízame Esta, ¿no? Un podcast en el que, pues, principalmente nos dedicamos a analizar contenidos, ¿no? Que nos presentan en diferentes formatos, impresos, en televisión, en videos de YouTube, en Reels, ¿no? No sé, en una naranja con un mensaje, en cualquier lugar en donde haya un mensaje es susceptible de ser analizado, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver a quién tenemos el día de hoy, ¿no? En el panel, ¿no? Así que en este momento van a aparecer, ¿no? Y aquí están, y aquí estoy yo también. Hola, hola, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, ¿quién tenemos por aquí? Tenemos aquí arriba nuestro amiguísimo, nuestro compañero de podcast, Aarón Ucán. Él es comunicador social, ha trabajado en periódicos, ¿no? Ha trabajado un poco en periodismo y pues acá nos dedicamos, ¿no? Pues precisamente a desbaratar los mensajes, ¿no? Y acá abajo tenemos a nuestro invitado especial del día de hoy. Él es Juan Pablo Galicia, es politólogo y también es colaborador, ¿no? De Grupo Fórmula. Tiene un programa de radio en Radio Fórmula y ocasionalmente le suple, ¿no? el noticiero, ¿no? También de Fórmula. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Juan Pablo, Aarón, ¿cómo les va? Pues ahora sí que primero el invitado, ¿no? Que nos platique un poquito cómo le fue hoy, cómo se siente estar aquí. ¿Qué tal el día? ¿Qué tal, Aarón? ¿Qué tal, Gustavo? Muy bien, muchas gracias. Pues primero agradeciéndoles por la invitación, por supuesto, y para cambiar un poquito los aires. Perdón si primero mi tono es un poco formal, es la costumbre de el personaje de radio, pero a ver si poco a poco acá nos vamos relajando también con el tono. Ahí lo vamos a ir viendo. Pero bien, afortunadamente bien el día de hoy, al menos el día en el que estamos grabando esto, todo bien. Espero que a ustedes también les haya ido bien. Sí, no, para empezar, bienvenido, Juan Pablo, ¿no? Ahora sí que un honor, ¿no? A veces uno se olvida de cuánto ha avanzado en la guerra y cómo nos hemos desarrollado, ¿no? Como comunidad y pues los lugares en los que participamos, ¿no? A veces uno no se da cuenta, ¿no? También a cuántas personas llegan, ¿no? Y qué genial, ¿no? Que también nos vayas a aportar esta parte de política, ¿no? La visión, ¿no? De la política, del tema que vamos a platicar hoy, ¿no? ¿Cuál es, mi estimado Aarón? Para empezar, ¿cómo estás, carnal? ¿Cómo te va? Yo la neta es que estoy muy bien, estoy muy entusiasmado en específica de este tema en particular, porque pues es algo que tú y yo venimos platicando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y por nuestra formación pues nos encanta, nos mama andar hablando de lo que acontece en el mundo, y pues básicamente de eso vamos a andar haciendo hoy, platicando sobre el tema de Colombia y Cuba, aunque pues vamos a estar tocando ahí el contexto de cómo se han manejado los discursos en los medios de comunicación y los movimientos sociales, ¿no? Así es, ¿no? En este episodio de Analízame Esta que vamos a analizar es los medios y la protesta social, ¿no? Que, bueno, para entrar en contexto, ¿no? Para que la bandita que nos esté escuchando pues nos tengamos como que la información previa, pues vamos a compartirles un poco de información, ¿no? Que, bueno, al final de cuentas, la cobertura mediática de los conflictos sociales siempre está acompañada de prácticamente dos elementos, ¿no? La creación de la tecnología por un lado y las guerras del otro, así como hechos violentos, ¿no? Por cierto, acá sí es válido, Juan Pablo, decir, imaginarte a la gente desnuda, ¿no? Porque para relajarte, ¿no? No solo es audio. Exacto. Y bueno, los antecedentes más notorios pueden encontrarse en el siglo XVIII, en plena Revolución Francesa, ¿no? O sea, ahí la imprenta tuvo un papel fundamental a la hora de
de difundir ideas, ¿no? O sea, el hecho de agarrar la tinta y con las letras y distribuirlo entre la población que tenía acceso a leer, ¿no? En el siglo XVIII, ¿no? Definitivamente determina mucho de la revolución, ¿no? También, ¿no? También el telégrafo está entre estos avances tecnológicos que a mediados del siglo XIX se empieza a utilizar como parte de, o sea, la agarran las noticias, se usa como herramienta. Se la apropia, bueno, no es que se la apropie, sino que lo utiliza como recurso informativo los periódicos. De hecho, gracias al telégrafo tenemos la dichosa pirámide invertida. Pues era porque les daban un tiempo determinado para usarlo. Y entonces, como hacían fila los reporteros, tenían que teclear en chinga lo que necesitaban mandar. ¿Y qué necesitabas mandar? Pues lo importante. Lo importante, ¿qué pasó? ¿No? Exacto. ¿Dónde, cuándo, cómo, no? Es increíble. Y todo, o sea, el mundo también da un vuelco cuando los momentos se pueden capturar en papel, ¿no? Visualmente. La fotografía, ¿no? Esta herramienta empieza a ser utilizada para empezar por las personas en lo privado, ¿no? Porque también la exposición tardaba muchísimo, ¿no? O sea, para esas fotos las más antiguas que pueden ver son personas que muchas veces tienen una vara atada en la espalda para que no puedan mover su cuello y la foto no salga corrida, ¿no? Pero después se empieza a hacer al empezar a avanzar, ya hay la fotografía instantánea, ¿no? Entre comillas, porque o sea, te llevaba como 3 meses que te la mandaran a tu casa por correo ya reveladas las fotos, ¿no? Y bueno, acá comentaba, de hecho este texto nos lo contribuye Aarón esta parte, ¿no? Que se utiliza en 1854 la fotografía en la guerra de Crimea, ¿no? Pero lo interesante acá es la Revolución Mexicana, ¿no? Porque cuando llegan sin el dato que nos provearon, dice 40 fotoperiodistas de Estados Unidos, pero no había pues gente cubriendo. No es que no hubiera, ya había gente. Había pocos, ¿no? De hecho, había muy poca gente que se dedicaba al fotoperiodismo como tal. Y pues lo que sucede es que la mayoría de las guerras y la mayoría los eventos entre comillas importantes suceden en el norte del país. Y entonces son los fotoperiodistas estadounidenses los que aprovechan y vienen a capturar los momentos, ¿no? Sí. Y pues eso convierte de hecho a la Revolución Mexicana en uno de los eventos más fotografados del siglo XX. Del siglo XX, ¿no? De hecho, algo bien curioso, ¿no? Que es un dato también, no sé si lo sabías Juan Pablo, que en la frontera con Estados Unidos se llegaron a vender boletos para presenciar la revolución. No, eso no lo sabía. O sea, para empezar mentiría si digo así como que el dato súper duro, pero he escuchado, ¿no? de otra investigación, ¿no? Que sí, o sea, había gradas y todo y podías ir y o sea, literalmente como si fueras a ver las luchas, ¿no? Y ya luego... No, pero justo el caso de la Revolución Mexicana, además, híjole, lo que sabemos realmente de la revolución, y creo que ahí se mete mucho esto de que haya sido capturado por fotógrafos estadounidenses, pues realmente lo que sabemos es apenas una pequeña parte de todo lo que realmente ocurrió en la Revolución Mexicana, ¿no? Y no es además una historia lineal como pues al final ha querido organizarse y como se ha querido contar para tratar de justificar a los grupos que han llegado al poder, ¿no? O sea, realmente ocurrían un montón de cosas, ocurrían un chingo de cosas, y son las fotografías las que al final terminaron pues como que armando algo, una narrativa de lo que nos dicen fue la revolución. Precisamente por ahí va, o sea, pues antes de la llegada de la fotografía, lo que podíamos, o más bien lo que la gente podía vislumbrar era lo poquito que les escribían, y era como leer un libro, ¿no? Imagínate cómo es, claro, imagínate cómo están vestidos, imagínate cuál es el paisaje. Viene la fotografía y pues les abre un mundo de decir, mira, tal vez yo no he estado ahí, pero pues este lugar, ¿no? O esta gente se viste así, o usan este tipo de indumentaria, ¿no? Sí, se abre todo un discurso, un lenguaje visual que no existía,
¿no? Y es bien interesante lo que comenta Juan Pablo, porque desde ahí se puede empezar a ver esa interpretación a través de la fotografía, ¿no? ¿Cuántas personas, ¿no? ¿Cuántas personas visitantes, ¿no? Que llegan a México de otros países esperan ver los sombreros grandes, esperan ver los bigotes, ¿no? O sea, hay una... O sea, sí, esta es la revolución mexicana, ¿no? O sea, así se ven los revolucionarios, ¿no? Con su sombrero grandote, con sus cananas y peleando en trenes, ¿no? Y de hecho también durante la Gran Guerra el gobierno británico aplica una censura bien dura, ¿no? Que permitía hasta examinar telegramas. También en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es cuando se empieza a utilizar la fotografía como tal, y creo que cuando empieza a utilizarse, ¿no? Acá hay una cuestión que se me hace interesante, que es obviamente los gobiernos empiezan a manipular, ¿no? O sea, la información que va a llegar a las personas para mantenerlas tranquilas, ¿no? Así como decía Homero Simpson, ¿no? O sea, este es un buen medio porque dice que todo está bien. Pues es que es inevitable, creo que desde el inicio mismo del periodismo como tal hay información que no le conviene a los grupos del poder, entonces, pues ¿qué haces? ¿Qué mejor forma de controlar lo que la gente piensa de ti que censurando a la gente o diciéndole, oye, si publicas esto te quedas sin periódico? O acuérdate que, bueno, hoy en día sigue pasando con otras cuestiones más de dinero y de publicidad, o de espacios, pero bueno, ese es... Sí, de hecho, es otro tema. De hecho, es similar a lo que vamos a platicar, ¿no? O armando tu propio periódico también, ¿no? No necesariamente censurar, también hay quienes tenían el dinero para hacerlo y armaban su propio periódico, arman sus propios periódicos, como los compran como Jeff Bezos. Como los de la Huizote también del otro lado, ¿no? Sí. O sea, que tenían ese recurso, tenían literal una imprenta que le ponían diferentes nombres, hasta que llegó creo que al tataranieto de la Huizote. ¿No? Está interesante eso. ¿Le llegaste a saber? Era el Aguizote, el hijo del Aguizote. Lo clausuraba Don Porfirio. Le cambiaron el nombre. El nieto del Aguizote, tataranieto del Aguizote. Sí, es maravilloso cómo funciona, ¿no? Y cómo a través de eso se tiende a controlar también esa narrativa que se consume por las personas. Ahora, la televisión provoca un cambio en la forma en la que el mundo percibe la guerra, ¿no? O sea, esto es algo que es súper interesante porque tuvo como consecuencias no solo estratégicas, sino también políticas durante la guerra de Vietnam. Se intentó aplicar la censura como en anteriores conflictos, pero el alto número de corresponsales hizo que fuera imposible controlarse y que muchos acudieran al frente por sus propios medios, ¿no? Negándose a aceptar las informaciones oficiales, ¿no? O sea, es más que obvio que, o sea, uno se pone en el papel del reportero, está viendo que la información está ahí y está viendo también que, o sea, el gobierno me lo está dando masticada. O sea, yo quiero ver qué dejo en el plato, ¿no? Claro. Ya empieza a verse, o sea, y obviamente, pues, empieza uno de los elementos que vamos a tocar un poquito más adelante, que es, empieza a tocar un poquito más adelante, que es precisamente cómo, o sea, necesito ir allá porque la información que me está dando el medio, lo oficial, no es suficiente para lo que yo quiero decir, ¿no? Lo que sucede en ese contexto es que precisamente como ya tenían los antecedentes de la guerra de Crimea y de la Primera Guerra Mundial, donde sí te dejaban estar como que en las filas, en primera línea, todo el asunto, pero es como solo vas a poner lo que yo quiera que sepa la gente, ¿no? Entonces, previendo eso, y pues llegan más formas de comunicar, llevan nuevas narrativas, lleva más atención a otros productos o tecnologías que se estaban usando, pues el reportero ya va diciendo así como que no, es que si me voy con ellos no me van a contar la versión que yo estoy viendo, que yo quiero ver, ¿no? O que yo estoy atestiguando. Y pues por eso creo yo que también existe esta cuestión de masificar el mensaje de lo que sucede en la guerra de Vietnam y las distintas posturas que toman los países, ¿no? Según también sus intereses, etcétera, etcétera.
Sí, el caso también con la televisión es que, seguramente más adelante lo vamos a profundizar más, pero la televisión también espectaculariza la guerra, ¿no? O sea, porque como bien comentaban hace un ratito, cuando se escribe, pues prácticamente tú te lo tienes que imaginar y la descripción puede ser muy rica, pero a pesar de lo rico que pueda ser el texto, de todas maneras el morbo justamente te lo generan aquellas cosas que no te están diciendo que están allí, pero tú las puedes ver, ¿no? Claro, la curiosidad. Y el hecho de ver al reportero parado dando los datos y en la parte de atrás viendo al tanque de guerra disparando es lo que te genera también, digamos, esta espectacularidad, por decirlo de algún modo, de las guerras. Hay un libro muy bueno para la gente, por ejemplo, que a lo mejor está interesada en este tema, de Giovanni Sartori, que se llama El Homo Videns, que justo es la sociedad del espectáculo, ¿no? O sea, de este tema con la televisión en vivo, la cobertura 24/7 de canales de noticias, con una cámara grabando qué está pasando en la guerra, aunque no esté pasando nada, pero que tú veas bengalas. O sea, ya ahí tienes, digamos, a la gente enganchada con esa cuestión. Sí, o sea, claro que el que sea en vivo le da también, el que sea en vivo, el que sea en video, le da una sensación. Hablábamos un poco fuera del aire, iba a decir. Hablábamos un poquito antes de empezar a grabar, que el hecho de que fueran documentales algunos productos le da la sensación de que son realidad, ¿no? Y el hecho de que sea video, de que sea en vivo, muchas veces pues prácticamente es un pasaporte de que las cosas que uno está viendo son ciertas, y la verdad es que es muy fácil falsear, inclusive siendo en vivo, ¿no? Manipular. Te estoy viendo a ti, Loret. Te estoy viendo a ti, Loret. O simplemente sin dar contexto, ¿no? O sea, podemos estar viendo en vivo a una persona saliendo de su casa por la ventana y decir, ¡ay, ratero!, ¿no? Porque está saliendo por la ventana, pero... Claro, ¿y qué tal si estaba entrando? Sí. ¿No? O sea, sí, o sea, si tienes un pie adentro, puede ser que estés saliendo, puede ser que estés entrando, puede ser que seas el ladrón o el shum, no sé. ¿No? Y fíjate que acá hay un comentario interesante que tienes por allá, Juan Pablo, que es precisamente este libro de Giovanni Sartori, ¿no? Buenísimo, el de Homo Videns, de cajón para cualquier persona que le interese estudiar la comunicación, yo creo. Porque creo que aquí, bueno, Homo Videns se escribe en el 96, creo, 98, una cosa así, ¿no? O sea, la televisión está en su apogeo, los medios digitales que salen en el siglo XXI. Yo pienso que hay cosas que él propone ahí que ya se hacen una normalidad en el siglo XXI con el nacimiento del internet, porque potencia estos mecanismos de cobertura y participación de las personas, ¿no? Este famoso internet 3.0, que es las personas usuarias generan el contenido con el que se interactúa, ¿no? Sale, ¿no? También el periodismo ciudadano, sale el hacktivismo, y otros los recursos comunicativos están cada vez más al alcance de cualquier persona, por lo que es posible documentar desde una perspectiva individual, ¿no? Y no esperar a que los medios oficiales difundan esa verdad que tú estás mirando, como precisamente decías, Juan Pablo, ¿no? O los medios de comunicación, o esperar también que salga Loret a explicar qué pasó, ¿no? Por decir alguien, ¿no? Puede ser cualquier puede ser cualquier medio, puede ser cualquier comunicador, pero pues, la idea es esta. Ya la gente va siendo partícipe de la manera de documentar los hechos. Yo participo, yo en cualquier momento veo que, no sé, están asaltando a alguien y saco mi celular y lo grabo, ¿no? Y subo una historia a TikTok o a Instagram y digo, oigan, ayúdame a encontrar a esta persona que está robando, ¿no? Sí. Entonces, esas nuevas formas de comunicar también implican nuevas formas de consumir y de hacer llegar los hechos a la gente, ¿no? Sí, completamente. Pero que de todas maneras no están exentas, además de falseamientos. O sea, por supuesto. A mí me parece que justo a pesar de que efectivamente Giovanni Sartori se queda corto, porque él ve en la televisión así la octava maravilla del mundo,
y fue superado con creces, digamos, por toda, por Facebook Live, por Instagram Live, Claro. en su momento por Periscope, por el que digamos, ¿no? Sin embargo, a pesar de que esté descentralizada ahora la información, porque ya la podemos consumir y obtener del periodismo ciudadano, de las personas usuarias que se encuentran en la calle en el momento exacto, a la hora exacta, en el lugar exacto, pues de todas maneras, digamos, el contexto sigue siendo importante. Entonces allí las imágenes nos dicen una cosa, pero nos lo pueden narrar de otra manera, con tal de dar a entender otra cosa, o simplemente por desconocimiento se pueden narrar cosas que en realidad no están sucediendo de otra manera. Adelantándome un poquito al tema de la protesta social, por ejemplo, es muy fácil, digamos, en este periodismo ciudadano que se nos pueda ir, por ejemplo, en una transmisión en vivo, que estemos viendo de qué manera las protestas, digamos, están arrojándole piedras a los policías, ¿no? Y entonces se justifique solo con esa imagen, por eso la policía respondió, ¿no? O sea, porque le tiraron piedras a los policías, ¿no? Claro. De modo que se queden callados. Pero no vemos realmente todo lo que ocurrió, el antes, el después, no sabemos tampoco cuáles son, primero que nada, las exigencias, si la policía llegó a amedrentar en primer lugar, si hay provocadores en la marcha o no hay provocadores en la marcha. O sea, todo eso también se nos puede ir, ¿no? El hecho de que se haya descentralizado no le quita esta posibilidad de que se falsee la información, quizás no con intención, pero sigue siendo muy posible y además es mucho más fácil. Precisamente para ahí va el tema de lo que queremos hablar, ¿no? Al final de cuentas lleva una responsabilidad y lleva pues conocer quién lo está diciendo y por qué lo está diciendo, ¿no? Inclusive si viene el mensaje desde la ignorancia, pues comprender este tipo o sea, porque ignoro el contexto, porque yo no vivo en Colombia, ¿no? Porque a mí no me afecta directamente, por muchos peros, ¿no? Sí. Perdón, Gus. Así es. No, de hecho, gracias por ese aporte, porque pues precisamente por ahí va, ¿no? Cuando vemos una foto, ¿no? O sea, si ya vieron esta niña llorando porque está en una marcha gay y le están forzando, ¿no? Pues qué tal esa niña tenía calor, ¿no? O sea, no va, o sea, una imagen no dice más que 1000 palabras. No, dice millones de cosas y las reduce a una imagen que no alcanza a ver la realidad entera, ¿no? Pero hay otra cosa interesante rescatando la parte visual, que es como también la protesta se ha digitalizado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las ARMYs del K-pop que le tiraron un evento a Donald Trump. Y entre muchas otras cosas que han hecho, ¿no? O sea, haz una lista, Aaron, tú que le sabes. O sea, bueno, la neta es que no le sé mucho porque no soy fan de las ARMYs, pero sé que cada fin de semana andan en tendencia en Twitter y pues entre muchas cosas le han entrado a tirar desnudos de famosos, le han botado eventos a Trump, se han encargado inclusive de organizar protestas en cuanto a lo de esta cuestión de se me fue el nombre de este americano de Floyd. Sí, George Floyd, desde luego. Sí, George Floyd, organizaron protestas, o sea, un grupo que en esencia no está ni constituido como una forma de organización social, simplemente es gente que le gusta el K-pop, tomando estas tecnologías, ¿no? Para manifestarse y para ayudar a otras personas. Que creemos que no está politizado el grupo, pero... Que queremos creer que no está politizado. Ajá, exactamente. O sea, porque quizás no está politizado en la manera que entendemos, la manera básica. Tradicional, pues, sí. De entender politizado por no pertenece a un partido político, no vota por X tendencia, no tiene abiertamente cierta ideología, pero politizadas están estas ARMYs desde el momento en el que están organizados. Desde luego, y son más punk que el punk. Sorry, not sorry, ¿no? Y eso es lo interesante porque las redes sociales han adquirido un auge tanto de manera recreativa como forma de expresar y poner en la discusión lo que acontece en el mundo. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook se convierten en aplicaciones clave para conocer qué es lo que acontece.
Y creo que la primavera árabe y el movimiento Yo Soy 132 son las primeras pruebas súper tangibles del poder de convocatoria que puede tener una red social, ¿no? Y junto con ello, durante los últimos 10 años, las empresas de medios encumbradas de los medios masivos latinoamericanos usaron sus recursos tecnológicos y económicos, pusieron mucha lana en su proceso de adaptación, ¿no?, a los medios digitales, y desde ese momento se empoderan en el mundo digital en un momento pues, relativamente corto de tiempo, en un lapso relativamente corto de tiempo, y construyen una comunidad que está recibiendo estos mensajes, ¿no? Está recibiendo estas fotografías, está recibiendo pues, toda esta información también desde estos medios masivos que evolucionaron, ¿no? Se adaptaron más bien. Y hasta este punto, ¿no? Pues acá yo comento que pues, hay cierto grado de normalidad en ello, ¿no? O sea, desde luego, al ser redes sociodigitales, el punto de encuentro de estas tensiones, ese es mi análisis, ¿no? Son las cajas de comentarios, que es el tanque donde las comunidades suelen enfrentar estas posturas que parecen ser absolutas, que es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, pareciera que es pelea de encabezados, ¿no? Cada quien agarra su encabezado favorito y lo usa como bate para pegarle al otro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando esta dinámica se rompe y se hace incontenible? ¿Qué pasa cuando ya hay un hartazgo tal que revienta en una revolución, ¿no? ¿Qué pasa con esta dinámica? Durante el año 2021 hemos visto, ¿no?, la comunidad latinoamericana, pues, principalmente, de hecho, a través de las plataformas sociodigitales, ¿no?, dos conflictos que son los que vamos a platicar hoy. Por un lado, Colombia, que desde abril, ¿no?, ha sido lugar de múltiples protestas en prácticamente todos los rincones, ¿no? Desde reportado, ¿no?, por diferentes medios y diferentes plataformas, ¿no? Y siendo el sur, ¿no?, la zona de Cali, el Amazonas, el Valle del Cauca, ¿no?, donde más se han recrudecido los enfrentamientos. Cientos de abusos de autoridades, de desaparición forzada hasta asesinatos y abuso sexual, se han denunciado ante organismos internacionales de derechos humanos, todo derivado de la reacción social colombiana ante un aumento de impuestos en un marco nacional de pobreza extrema, ¿no? Creo que es el 60% del país sudamericano, de Colombia, estaba en pobreza extrema y está recrudecida por el coronavirus, ¿no? Pero estos mismos abusos, ¿no?, estos mismos abusos de autoridad, de violencia, de abuso sexual, se están presentando, nos lo presentan nuestros timelines en Cuba, ¿no?, que también vive una crisis económica derivada de la pandemia que vivimos en 2021 y que afecta a la industria turística del país, ¿no?, y lleva al gobierno a tomar medidas que pues hacen que la distribución de alimentos, medicamentos, productos básicos sea insuficiente para la población, ¿no? Obviamente la población estalla y también recibimos esta información, ¿no? Y allá hay una discusión constante, ¿no? O sea, se genera un debate público alrededor del bloqueo, ¿no? Que existe en la nación cubana, ¿no? El tema de Cuba es demasiado complejo porque para poder entenderlo te tienes que ir literal a estudiar la historia de Cuba. O sea, básicamente Estados Unidos ha estado involucrado con Cuba desde el nacimiento de Cuba como nación. Son ellos los que le ayudan a independizarse de España, se buscan pleito con España por unas cuestiones ahí en las Filipinas, también la hacen colonia. Y entonces todo ese rollo viene desde hace muchos siglos atrás, ¿no? Todos, ellos creían y genuinamente creían que eran dueños de Cuba, porque creo que cuando se instala la Constitución, un rollo por ahí, Cuba como que acepta que ellos estén involucrados y que pongan bases militares en Cuba. Llega la Revolución Cubana, los mandan a la chingada. Y pues obviamente los políticos estadounidenses de esa época, en lugar de decir pues, si no estás contra mí es comunista, pues no estás conmigo, o sea, básicamente es que abiertamente Cuba se declara comunista, además. Claro, tiempo después de su revolución. Además, tiempo después de la revolución. 2 años después, en el 62.
es todo este rollo que básicamente es el bully, ¿no? El bully que dice, ¿ya no te vas a dejar? Pues le voy a decir a mis compas que también vengan a fastidiarte, que ya no te hablen. Exacto. No se junten con Cuba porque es comunista, ya sabes. Este es el club de los no cubas, ¿no? Y sí, bueno, pues obviamente ahorita vamos a platicar un poquito más sobre, obviamente respetuosamente, porque no son nuestros países, pero también somos parte de la comunidad latinoamericana y bueno, compartimos, como dice aquí Aarón, un proceso histórico que nos une como naciones, ¿no? Y bueno, pues pero no lo vamos a ver a través del conflicto, sino a través de los medios y las herramientas, ¿no? Sobre los discursos que se manejan, estas agrupaciones políticas que participan para favorecer su visión y postura sobre los fenómenos, ¿no? Este fenómeno y el escenario que representa para América Latina, ¿no? Ahorita que está empezando, ¿no? Entonces, para empezar, ¿no? Pues acá tenemos muy buen experto, ¿no? ¿Cuáles consideras, Juan Pablo, que serían las diferencias principales entre las protestas cubana y colombiana, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto. Bueno, realmente diferencias como tal, yo creo que podríamos pasarnos toda la noche señalando un montón de diferencias, ¿no? Pero principales, a mí me parece que sí es muy importante señalar, por ejemplo, el papel que juega Estados Unidos en uno y en otro caso, porque ponemos a Estados Unidos como un actor protagónico cuando hablamos de Cuba por el tema del bloqueo, por el tema de esto que platicábamos ahorita, ¿no? De la fobia que tienen al hecho de que Cuba siga siendo comunista abiertamente, o al menos se diga comunista y trate de experimentar con este modelo. Pero en realidad en Colombia también está súper presente Estados Unidos. Desde 1999 está en vigor el Plan Colombia, que es algo muy parecido a la iniciativa Mérida, que hoy se platicó un poco de ello aquí en México. El Plan Colombia está desde 1999. Si vieron la serie Narcos de Netflix, seguramente ubican un poco la manera en la que Estados Unidos quiso intervenir, o más bien intervino tal cual en Colombia para tratar de, ni siquiera de erradicar, sino de regular todo pues mercado del narcotráfico que se estaba generando entre Colombia y principalmente Miami, y todo eso lo que implicaba no solamente era que Estados Unidos llegara a ver cuestiones de seguridad, sino también que inyectara recursos económicos y por lo mismo que se instalaran muchos intereses estadounidenses en Colombia. Entonces realmente Estados Unidos juega un papel preponderante en ambos casos, solamente que de manera distinta. En Colombia, por ejemplo, pues hay recursos estadounidenses, intereses estadounidenses, es el país aliado de los Estados Unidos en la región. O sea, si en Sudamérica tú tienes que apuntar a algún país que si le dan a escoger entre el resto de América Latina o Estados Unidos, se va a ir con Estados Unidos sin pensarlo dos veces, es Colombia. Y por el otro lado tienes a Cuba, que si hiciéramos el mismo ejercicio entre, no sé, saltar por un pozo o juntarse con Estados Unidos, sin duda los cubanos preferirían saltar por un pozo. O sea, y esto también habla mucho de cómo, digamos, a pesar de que vemos protestas que pueden parecer muy, muy similares, porque en ambos casos, digamos, veíamos gente saliendo a las calles protestando por una situación económica en contra de su gobierno. Podríamos decir que en eso se parecen, digamos, que comparten esas características. Pero en el caso colombiano tiene que ver con que, ordenado por el Fondo Monetario Internacional, respaldado por Estados Unidos, el gobierno colombiano lo que quería hacer era aumentar los impuestos. Tú lo comentabas ahorita, Gustavo, ¿no? O sea, quería subir los impuestos porque el tema de la crisis por la pandemia le generaba un déficit al gobierno colombiano. Y por el otro lado, en el caso de Cuba, es la escasez la que está generando que el gobierno tenga que racionar lo poco que tiene y que tenga que ir administrando además los apoyos o las donaciones humanitarias que le dan otros países, como por ejemplo México, que ya ha enviado ayuda humanitaria también a Cuba. O sea, por un lado es el hecho del gobierno necesita recursos y me está quitando a mí, que con trabajo los tengo, y por el otro lado es que por sí no tenemos nada, y
se percibe al gobierno como el gran digamos, actor que hace no solamente que no tengamos nada, sino que no se está encargando de distribuir eso que está llegando ni de resolver esta situación, ¿no? En Cuba en particular, el mismo tema de la escasez, aparte de los alimentos y la economía, la podemos ver en las vacunas, que por eso a Cuba le está dando mucha propaganda al tema de que están desarrollando su propia vacuna, porque realmente el juego de las vacunas, y lo ha comentado muchas veces el propio Marcelo Ebrard o el propio presidente de México, ¿no? O sea, el juego de las vacunas a nivel mundial sí, digamos, está muy feo, porque realmente los países ricos son los que están acaparando todo, y Cuba no es un país rico. Entonces, si de por sí México tiene problemas para conseguir vacunas, imagínense Cuba. Entonces, a Cuba lo que le protesta a su población, o lo que le protestaba a su población, porque poco a poco ha ido bajando también la intensidad de las protestas, lo que le protestaba a la población es la escasez de alimentos, pero también el tema de las vacunas. O sea, allí, digamos, me parece radica sobre todo la diferencia principal, ¿no? No es un tema de que en ambos países, como son protestas contra el gobierno, quiere decir que en ambas se esté buscando un cambio de régimen y estemos en la antesala de una revolución. Me parece que eso sí ya raya, digamos, en el morbo de ver cualquier estallido social como un intento de derrocamiento. Es querer espectacularizar algo que no necesariamente está buscando eso. Y la forma en la que se participa al final, ¿no? Precisamente como dices, ¿no? O sea, también creo que sigue participándose en esa narrativa cinematográfica del conflicto, ¿no? O sea, del estallo, cuando salgo a las calles es porque el mundo va a cambiar, cuando en realidad cuando salgo a las calles es porque el mundo me está oprimiendo, ¿no? O sea, y necesito expresarlo, pero no necesariamente voy a cambiar el régimen, porque igual no tengo idea. Lo que tengo es enojo y quiero expresarlo junto con todos que lo comparten, ¿no? Claro, precisamente es algo que, pues, cuando uno sale a protestar, en ningún momento está pensando en como sí, hay que derrotar al gobierno, ¿no? O sea, creo que eso ya viene siendo consecuencias de algo ya mayor, ¿no? Lo que sucedió un proyecto de nación. Seguro que nadie estaba pensando en vamos a matar a todos estos personas que ¿no? Sí, yo quiero vivir, déjame vivir en paz. O sea, yo vivo acá contigo y tú administras este espacio, sí, y quiero vivir en paz, ¿no? Y necesito que tú me hagas vivir en paz, así de sencillo, ¿no? Sí. Y sin embargo, a pesar de esto que comentas, Aaron, si revisamos, por ejemplo, la cobertura mediática, y no nos vayamos a Estados Unidos a leer lo que publicaba Fox News en su portal, ¿no? Para irnos a un extremo. Si leemos la manera en la que se cubrían las protestas cubanas en periódicos locales de aquí del estado de Yucatán, las protestas cubanas se cubrían como hasta aquí llegó el régimen castrista, ¿no? Así de esta marcha espontánea que surgió el día de hoy, hablando de hace 2 semanas. Por ahí íbamos. Exacto. Aquí va a terminarse el castrismo. Aquí ya acabó, o sea, ¿no? Y fíjate, lo que sucede también es que para poder entender este contexto es que yo creo que más allá de cualquier antagonista que le quieran poner en cualquier historia, Estados Unidos creó el antagonista perfecto que ha perdurado hasta ahora, el comunismo. O sea, las narrativas que han venido manejando desde hace 60 años, el comunismo es malo, comunista igual a malo, comunista igual a malo. Y si bien mucha gente podrá decir, no, a mí ellos no me dicen, todo lo que consumimos que viene del lado americano tiene con esta tendencia. Es contrarrojo. O sea, ves Rocky, y Rocky 3 es Rusia contra Estados Unidos, y Estados Unidos gana al final, ¿no? O sea, y esas narrativas muy, si quieren verlas así, muy escondidas, aunque no están nada escondidas, las tienen en todo, en sus películas, en sus series, en todo lo que consumimos, ¿no? Sí, eso. Entonces, sí, Gustavo. Perdón, sí, de hecho por ahí iba lo que quería comentar. No siempre voy a obedecer a esa. Y sigo con mi rollo lingüístico de no es lo mismo historia en español tiene 2 significados y en inglés tiene history y stories, ¿no? O sea, las stories tienen un bueno y un malo, ¿no? Tiene una estructura narrativa. El history es un proceso social complejo.
¿no? O sea, es como relatos y historias, ¿no? Pero acá mezclamos estas dos palabras, usamos indiscriminadamente y también eso alimenta estas narrativas. Yo pensaba, comentándote un poco sobre las diferencias con algo común y diferente, vamos a llamarle, es que lo que yo estoy viendo acá es que estas protestas nacen a través de las consecuencias de sus propios sistemas económicos. Uno, o sea, que es así un sistema económico que administra el recurso para que a todos les toque, no tiene recursos, ¿no? O sea, que es un problema dentro de ese sistema económico, ¿no? O sea, vamos a administrar los recursos para todos si tuviéramos recursos, ¿no? En el otro lado es así como que la economía de libre mercado y el dinero, ¿no? Y su intercambio es el que va a generar riqueza. Pero no hay dinero, ¿no? O sea, no, pero además le quieren, o sea, lo que sucedió allí fue que le querían cobrar impuestos a la clase media alta y media baja. O sea, les iban a cobrar más impuestos a todos. Pues obviamente tú sales a protestar porque dices, oye, estoy en una recesión, no tengo dinero y me quieres cobrar más impuestos. ¿Por qué no se los cobras a la gente que sí puede pagar esto, no? O sea, ¿por qué a los de abajo, no? Ahora fíjate algo interesante ahí, venía viendo este compa de Platzi, que tiene un canal, ¿no? Es el director general de Platzi, en el que él como colombiano analiza, ¿no? Dice, la cuestión está en el que, de hecho, para empezar, el país en el que más Colombia es de los países latinoamericanos donde más impuestos se le paga, se le cobra a las empresas, ¿no? Ahora, pero volviendo un poquito al tema, ¿no? Es esto precisamente que comentabas, cómo se cubre la protesta social, ¿no? O sea, digamos, vamos a hacer el imaginario, ¿no? También a la banda que nos escucha, ¿no? Estás, no sé, alguien, o sea, el favorito del programa de concursos perdió. Y hay un revuelo nacional, ¿no? Y la gente se molesta y sale a las calles, ¿no? Y dice, no, es que quiere ganar, ¿no? Y ¿qué elementos voy a tomar yo como periodista al momento de registrar ese suceso? Bueno, pienso yo que eso, por supuesto, depende mucho, ya no se diga de la línea editorial, porque definitivamente depende mucho de la línea editorial que uno quiera consignar, pero empezando por, pienso yo, la formación que pueda traer la persona que está cubriendo los eventos, porque de buenas a primeras yo te podría decir, pues hay que consignar la información, o sea, un grupo de personas pensando, por ejemplo, en la final de la Euro de ahorita de 2020, bueno, de 2021, pero la Euro que era de 2020, con la derrota de Inglaterra, todos los destrozos que hubieron por parte de los hooligans, ¿no? Y todo lo que vimos, inclusive previo al partido, ¿no? O sea, alguien consignando los hechos podría decir, pues un grupo de aficionados salió del estadio Wembley y al parecer, molestos con el resultado de la final de la Euro 2020, comenzaron a hacer destrozos en las calles tal y tal, arrojaron piedras, palos, se pelearon contra otros grupos y estuvieron amedrentando a aficionados italianos que se encontraban por allí, ¿no? Es consignando la información 100%. Pero por otro lado, si por ejemplo tú manejas una línea editorial, hipotéticamente hablando, ¿no? En nuestro medio de comunicación odiamos el fútbol porque nos parece primitivo, entonces todo lo que puedas echarle en contra al fútbol, échaselo, ¿no? Y ahí puedes decir, como siempre se ha visto cada vez que juegan al fútbol en el estadio Wembley, los aficionados salieron y hicieron lo único que saben hacer cuando pierde su equipo, ¿no? Se convirtieron en bestias, en animales, y empezaron a causar destrozos y amedrentar a la gente que caminaba por allí sin deberla ni temerla, ¿no? Eso ya es editorialización, pero estás platicando del mismo evento, ¿no? Sí, definitivamente. Me da mucha risa cuando se editorializa así, ¿no? O sea, así como que en vivo, ¿no? Porque sí, precisamente así es, ¿no? Y los reportajes de color que a medio mundo le mama, por ejemplo, los reportajes de color o las notas de color que puso muy de moda Faitelson en TV Azteca cuando él estaba en TV Azteca,
pero esas son editorializaciones, ¿no? O sea, romantizar, hablando del deporte, romantizar el deporte y romantizar los rituales previos de los deportistas, o romantizar la manera en la que festejan, por ejemplo, los futbolistas luego de anotar, o quien sea. Eso es editorialización, porque estás destacando algo que para ti te parece destacable, pero que no es ya solo consignar los hechos, es ya decirle, oye, mira, fíjate en esto. Sí, es una es contar la historia de lo que en teoría debería ser un reportaje, pero muchísimo más novelesco que periodístico, ¿no? Pues es que ya le estás metiendo una cuestión más narrativa, pues no a la ficción tal cual, porque no es ficción, pero ya es enaltecer, no es separar a ese miembro como alguien fuera de la realidad, o sea, alguien, ¿sí? Un héroe, lo subes al Olimpo, ¿no? Lo encumbras su proceso de lavarse los dientes como si fuera lo que va a determinar si meto en un gol, ¿no? Y realmente lo mismo puedes hacer con notas acerca de protesta social. O sea, porque el mismo evento de una manifestación enfrentándose con un grupo de policías con equipo antimotines, tú lo puedes narrar consignando los hechos. Se enfrentaron en la calle tal, al final la policía reportó 2 personas detenidas dentro de los manifestantes, una persona herida y un policía también herido. Consignar los hechos, ¿no? O sea, no estás diciendo prácticamente nada. Pero otra cosa es cuando ya, por ejemplo, pensando en las protestas, primero en las protestas feministas, que me parece que de un tiempo acá son las que más han sufrido justo esta pésima cobertura que tienen los medios de comunicación para temas que muchas veces, y no es que la mayoría de las veces, no entienden, ¿no? Porque es un tema de, pues un grupo de mujeres encapuchadas, marcharon, causaron destrozos y atentaron en contra de la moral y las buenas costumbres. Completamente financiadas por Soros, ¿no? Dependiendo también en quién tenga esa narración, ¿no? Acerca de las marchas o de las protestas, ¿no? Así de, o sin importarles que estuvieran paseando familias junto con sus hijos, las feministas realizaron pintas y no les importó el patrimonio de la ciudad y etcétera. Todo eso es editorialización, ¿no? Por supuesto. Claro. Y con las protestas, además de Colombia y de Cuba, esto que estábamos platicando de que en el caso cubano se diga de buenas a primeras, como desde hace muchos años no ocurría, los cubanos despertaron en lo que parece ser el principio del fin del régimen castrista. Puta, ya me dijiste. ya me contaste el final. Sí, exactamente. Ya me dijiste cosas. Ya me dijiste de qué lado estás. O sea, es un recurso cinematográfico, es literalmente así como que, mira, te preguntarás cómo llegué aquí, ¿no? No, perdón, ¿comentabas, Aaron? Sí, que al final de cuentas, pues volvemos a lo mismo. Las narrativas que siempre se han utilizado para cualquier y de verdad cualquier situación que suceda en Cuba es, por fin el comunismo se va a acabar, ¿no? Sí. Y creo que es ahí donde está el matiz que tenemos que buscar, porque de hecho hace días le comentaba aquí a Gustavo y le decía que el hecho que tú reconozcas que muchas veces la cobertura de los movimientos sociales no es la adecuada, tampoco implica defender al régimen, ¿no? O sea, tampoco implica hacerte ciego y decir, no, es que Cuba está haciendo las cosas bien. Exacto. No, es que, o sea, simplemente hay que entender muchas veces se cae en eso, ¿no? O sea, por supuesto. En decir, o sea, si estás queriendo señalar algunas de las falacias en la cobertura mediática es porque tú eres castrochavista, ¿no? O porque estás a favor del régimen, cuando en realidad encasillarlo solamente en esas dos posturas no solamente es simplista, sino además es tramposo, ¿no? Porque entonces es el que diga la mejor mentira es el que va a ganar. Sí, el que convenza más gente, definitivamente. Claro, pero luego vemos narrativas como la influencer fue sacada de la forma. Ok, sí pasó, pero lo estás dramatizando de más, ¿no? Ya luego ella salió a decir, sí, me vinieron a decir esto, me trataron bien, no me hicieron nada, no me dijeron nada, pero de eso casi no hay notas. Sí, ¿Por qué? Porque también venimos en esta sociedad en la que ya premia más el click
y el titular llamativo, que la información pues consensada, cotejada, digerida, etcétera, etcétera, ya llegamos a un punto en el que te conviertes en a ver a quién le dan más clic, ¿no? Entonces, ¿qué me vende más? ¿Que arresten un influencer o que la liberen y que no le hagan nada, no? No, pues vamos a dejarlo. Además que sutilmente se hace un proceso de revictimización otra vez de la chava en cuestión. Porque mientras más tiempo pasa en la agenda, una vez ya resuelto judicialmente, es más consumo de ese video íntimo por ahora sí el mercado negro del internet, ¿no? Yo así lo veo, ¿no? Y bueno, en mi caso, ¿no? Mi opinión referente a cómo se cubre, ¿no? Y que estos elementos que ustedes comentaron, yo particularmente mi tarea, ¿no? Que nos repartimos Aaron y yo era Colombia y Cuba, ¿no? Lo interesante, de hecho, antes de reunirnos, vi por ahí, ¿no? Que había literal acaba de aparecer un muerto más, ¿no? Flotando, ¿no? De un manifestante, ¿no? Algo que es una diferencia que yo veo entre Cuba y Colombia es que en estos es el nivel de alcance que tienen los sucesos que ocurren para adentro. En Colombia al ser un país, ¿no? Que como tú comentaste, no ahora sí que es como que es lo que México México a esta zona es lo mismo Colombia en Sudamérica, ¿no? Referente a Estados Unidos, sí, ¿no? Es parte también de esta operación Cóndor, ¿no? Que venimos arrastrando desde hace casi ¿cuántos? ¿50, 60 años? De operación Cóndor. Aproximadamente. Sí, 73 más, Allende, sí. O sea, desde Nixon, o sea, esto que estamos viviendo prácticamente es porque Nixon quería sacarse del camino a los hippies, ¿no? O sea, está increíble. Pero lo que yo estuve viendo, ¿no? De hecho, les voy a poner a la bandita que nos está mirando en YouTube. A ver, déjenme ver, pues está por aquí. La cortinilla de entrada, porque allá puse, ¿no? Dos medios colombianos de la misma fecha, uno por el periódico El Tiempo y el otro por el periódico El Espectador, ambos colombianos, ¿no? Registrando una fotografía de una protesta masiva, ¿no? El Tiempo publica como encabezado, ¿no? El vandalismo opacó una nueva jornada de protestas. Ahí ya estamos viendo lo que muy acertadamente comenta Juan Pablo, ¿no? ¿Cómo le llamaste? No, bueno, la editorialización se ve ahí, ¿no? El vandalismo, un juicio de valor, ¿no? En el encabezado. Y en el otro lado tenemos, ¿no? al espectador, que jugó un papel fundamental en la persecución de Pablo Escobar, ¿no? Con su periodismo de investigación de ese lado, ¿no? Ellos, su encabezado dice en primera plana: un país sin tapabocas. Eso es lo importante a destacar, ¿no? Eso es lo importante a destacar, ¿no? O sea, fíjate que también hay como que lectura doble ahí, ¿no? Claro, o sea, país que no se calla. Un país que no se calla. Pero pues, también esta situación del coronavirus con las protestas, seguramente había gente sin cubrebocas, ¿no? Sí, estaba yo buscando, perdón, el ejemplo clásico también de Yo Soy 132, para la gente que a lo mejor lo recuerde, el éxito de Peña en la Ibero, pese a intento que estuvo bueno. Que es también, digamos, sobre todo por la fotografía, creo que la gente que lo está viendo en el video a lo mejor lo está viendo espejeado. De hecho, si quieres mándamelo y ahorita lo monto para que lo... Pero la foto además, digamos, creo que la foto es igual lo importante porque es Peña Nieto hablando en la Ibero ante un auditorio bastante tranquilo, cuando en realidad lo que ocurrió fue todo lo contrario. Pero lo que la foto está consignando, lo que el titular está consignando, pues es que a Peña Nieto le fue re bien, ¿no? Y que hasta quisieron meterle el pie, pero lo pudo sortear, ¿no? Peña bebé.
y por eso llegó a ser presidente de la República. O sea, para digamos, por supuesto, en el caso colombiano y en el caso cubano además ocurre bastante esto, pero no nos vayamos muy lejos, acá también ocurre más comúnmente de lo que sospechamos, y no solamente con campañas presidenciales, candidatos presidenciales, o sea, ocurre hasta con información cotidiana. Ahorita con las autoconsultas, por ejemplo, en Quinchil, en San Fernando, en Celestún, por el tema de las granjas porcícolas, un periódico local que tiene intereses con una de las empresas aparceras de esas granjas porcícolas, pues por supuesto que le da cobertura, viéndolo desde el punto de vista de los de Grupo Indignación están metiéndole ideas a la gente, pobre gente que se está dejando engañar. O sea, y es novedades de Yucatán, vaya, para ya decirlo completo, el que está dando esa versión, ¿no?, de los hechos, porque claramente tiene intereses y aplica su propio éxito de Peña en la Ibero, ¿no? Así porque triunfan sus posturas, todo salió muy bien, y cuando no, maldito Indignación que le metió ideas a la gente. Sí, no sé. Claro, de hecho, bueno, tú no sabes, pero este es un tema muy recurrente en este podcast que precisamente no nos cansamos de repetir. La gente tiene que entender que los medios de comunicación también son portadores de ideología y también son empresas y trabajan como tal como empresas. Y entonces, son negocio. Exacto, O sea, son negocio. Al final de cuentas son negocio. Y los no que me no gustaría... son negocio, porque son empresas públicas, como por ejemplo Infomex, o por ejemplo Radio Imer, Canal 22, tal vez no sean empresas, pero pues le responden al gobierno en turno, ¿no? Entonces, claro, para todos lados hay seguro. Sí, no, Sí, de hecho, sí, de hecho allá ¿cómo se llama este medio informativo, ¿no?, de 2020 también sacó una lista, ¿no? Hace poco, ¿no?, denunciando, ¿no?, precisamente, ¿no?, de estos rollos de corrupción, ¿no? No sé si lo vieron, referente al pago de medios. Chayote. El famoso chayote, ¿no? Que anduvo por allá rolando, ¿no? Y bueno, precisamente estamos hablando de esto, de las interpretaciones. Ahorita que Juan Pablo nos estaba leyendo los encabezados, ¿no? De Peña Nieto en la Ibero, triunfo de Peña en la Ibero, ¿no? Y ves fácil abrir el celular y buscar una foto de Peña en la Ibero en Google Imágenes para ver su cara de susto cuando vio las personas que los estudiantes reclamándole cosas, ¿no? O sea, esos discursos visuales. Pero lo interesante aquí, yo creo, lo que rescato es la reacción que tuvimos cuando leíste el encabezado, ¿no? Porque vamos a poner, y aquí es donde se pone bueno, porque aquí es donde ese actor político que no se reconoce como tal llamada persona, ¿no? Empieza a interactuar con ese encabezado, ¿no? Que el encabezado, al final de cuentas, obviamente está editorializado, ¿no? O sea, dice, si mi jefe dice que no voy a tirarle al gober, pues no le voy a tirar al gober, ¿no? O sea, ni modo, así es el negocio, ¿no? Sin embargo, este encabezado alimenta tanto filias como fobias de la persona que está recibiendo esta información, ¿no? O sea, entonces vamos a poner en el caso de Cuba, ¿no? Salen por fin se le va a poner fin a inicia el proceso de la debacle total, ¿no? Del falso ídolo del comunismo encarnada en Fidel Castro, ¿no? O sea, se puede ver así, ¿no? Y también se publica, ¿no?, desde la oposición, no, o sea, los recursos se están guardando por tal cosa, y no es que, ¿sabes qué? Es que se nos perdieron en el camino, o sea, empiezan, ¿no?, con otro tipo de discurso, ¿no? Y obviamente pues hay una persona que todavía, o sea, considera, ¿no?, ideológicamente que la revolución existe y que defiende el régimen, ¿no?, que ocurre en Cuba, y va a utilizarlo, ¿no? O sea, a lo que hoy vamos a platicar un poco sobre cómo agarramos los encabezados
para pelearnos por la verdad, ¿no? O sea, cuánto, o sea, literalmente es, o sea, nuestras verdades y cómo se pelean. Es que es un tema bien complicado, Gustavo. O sea, pues claro. Volvemos a lo mismo de que siempre hemos comentado aquí. Todo el mundo habla desde su privilegio. Todo el mundo habla desde su acceso a mi acceso a educación universitaria, mi acceso a no vivir en Cuba, si lo quieres ver así, ¿no? O sea, tenemos muchos contextos que permean lo que pensamos. Y creo que mientras menos consciente estás de eso, más sueles caer en esta cuestión absolutista de o lo apoyas o lo odias, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? ¿Cómo percibes? Y bueno, desde mi perspectiva así muy personal, yo si estoy en esta cruzada de educación para los medios es porque de un tiempo para acá pues me vine dando cuenta que ahora lo que vende como el medio de comunicación, como negocio, es quién me ve, a cuántas reacciones llego. No me interesa saber qué es lo que piensa la gente, me interesa que comenten, pero no me interesa su opinión. Me interesa la interacción, pero no me interesa lo que piensen. Banda, aquí sí comenten, porfa, y también nos interesa su opinión. Sí, entonces yo creo que va por ese rollo. Para aclarar. No sé qué opine Juan Pablo, por ejemplo. ¿Cómo ves, no? Estas reacciones que se dan, ¿no? Ante los encabezados por parte de las personas, ¿no? Sí, vaya, lo de cazar clics me parece que sí tiene ya un tiempo pasando, pero ahorita con el tema de la protesta, me parece que inclusive es una modalidad distinta. No creo yo, la verdad es que no lo sé. No creo que se haya inaugurado ahorita con la cobertura de las protestas sociales. No, claro que no. Pero me parece que es una manera de cazar clics distinta de la usual, porque no es el morbo a través de lo que estoy diciendo en el titular, sino que más bien mi hipótesis es que lo de Cuba está teniendo demasiada atención por parte de los medios mexicanos, incluso medios locales, medios yucatecos, porque en el imaginario colectivo entendemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene filias hacia el gobierno cubano. O sea, quizás no hacia el comunismo, quizás no hacia el socialismo, pero sí hacia el gobierno cubano y toda esta romantización que hay de la resistencia del gobierno y del pueblo cubano en contra de el bloqueo y en contra de los Estados Unidos. Vaya, Silvio Rodríguez vino a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, no cantó, pero Silvio Rodríguez vino, ¿no? O sea, lo que habla de que el presidente de México, pues por supuesto que sí tiene en una buena estima al gobierno cubano, cosa que no ocurría en gobiernos pasados, nada más por hablar de Felipe Calderón y Fox, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión, porque no es evidente en el titular, no es evidente en el contenido de las notas muchas veces, a menos que sea una nota de López Obrador anuncia que habrá ayuda humanitaria para Cuba, porque ese sí tiene la clara intención de decirle a la gente, mira, mientras no tenemos vacunas, mientras a ti no te han vacunado, ese señor le está mandando vacunas a Cuba, ¿no? O sea, ahí sí está muy evidente. Pero el resto de la cobertura hacia las protestas cubanas, a mí me da la impresión de que parten del mismo principio, ¿no? Lo que están buscando es justo tratar de darle mucho foco de atención mediático a eso, para que el propio gobierno también salga a defender al gobierno cubano, el gobierno mexicano salga a defender al gobierno cubano, y la población que consume a estos medios que tienen esta agenda de golpear al gobierno cubano, de golpear al presidente de la República, golpear a su partido político por diversas cuestiones, pues también allí se enganchen en esa conversación, ¿no? O sea, no es un clickbait tan evidente, pero no deja de ser clickbait, porque es hilar todos esos elementos, ¿no? O sea, Cuba, México, izquierda, socialismo, claro, no hay vacunas, AMLO comunistas. O sea, ese es llenar el chanchito de la narrativa del enemigo, ¿no? Sí, exacto. O sea, pero fíjate cuál es la recepción, ¿no? Cuando estuve analizando sobre esto, me topo con un podcast de Aristegui, ¿no? De Carmen Aristegui, en el que inicia con una declaración de un representante gubernamental colombiano, pues diciendo que todo está bien, que las protestas están controladas y que puede estar saliendo adelante, ¿no?
Y del otro lado tiene al mero vocero que está en el Cauca, ¿no? Y empieza ahí la situación, ¿no? De esta cobertura, de cómo lo están manifestando desde Aristegui, que pienso yo que al menos en este podcast que yo escuché se mantuvo imparcial haciendo las preguntas correctas, ¿no? O sea, preguntas necesarias, ¿no? Pero sí también los medios nacionales, los medios locales, ¿no? Que también desde o sea, como que desde no salgo de mi tierra, pero pues puedo entender lo que es el comunismo, ¿no? O sea, mi mentalidad no sale de mi tierra, pero puedo entender qué es el comunismo y cómo es malo y por qué es mejor, ¿no? El otro sistema, pero sin embargo, bueno, como comento, lo que se recibe en América por parte desde Colombia, para empezar, es un poco difícil de ver si nos percatamos. No es muy, o sea, no es un trending topic que no es trending topic. Uno de los argumentos que dijeron era que había tanta gente en las protestas y tanta gente posteando a cada rato el SOS Colombia que las plataformas lo detectaron como spam. El algoritmo lo detecta como spam y desaparece ese hashtag. Eso dicen, ¿no? Sin embargo, también hay registro fotográfico tomada por usuarios, ¿no? Que están documentando la violencia en las calles, como hay dispositivos del ejército que están bloqueando señales de Wi-Fi, ¿no? Sin embargo, esta información no está llegando. Inclusive hay un exiliado colombiano que es hacker, que trabaja, ¿no? en el Departamento de Justicia en Canadá, ¿no? Que está haciendo, recopilando información jurídica comprobable para meter a Uribe a la cárcel por delitos internacionales, ¿no? Y todo eso algorítmicamente no está llegando a nuestros timelines, ¿no? Y además esto que comentas es interesante, pero además tiene un punto en el hecho de que de Colombia sí sale información. Pero sale información controlada. Montones, desorganizada, podrán estar intentando controlarla, pero en Colombia, digamos, a diferencia de lo que ocurre en Cuba, en Colombia sí existe la posibilidad de que la gente, digamos, documente, se conecte a una red, la que sea, que podrá ser muy buena o muy mala, y mande la información, ¿no? Ya en el algoritmo se topa con pared y ocurre todo lo que estamos comentando, ¿no? Pero me parece también que justo el caso cubano es un terreno fértil para mucha desinformación, porque en el propio caso cubano no existen estas condiciones que para nosotros es tan normal que pues nuestro teléfono se conecte a 3G, a 4G o algunos ya próximamente hasta el 5G, ¿no? O sea, yo ya me lo pusieron. Datos. A mí esta semana me la ponen, güey. se conecten a la red y estén documentando. Entonces, al menos en mi timeline, por supuesto la experiencia de cada quien varía dependiendo de a quién siga, pero al menos en mi timeline en Twitter, quienes hablan de Cuba son personas que dicen que conocen a alguien que está en Cuba y que les está diciendo que está pasando X cosa, ¿no? O el paisa en Miami, Colombia, ¿no? Que tiene a su compa cubano que está replicando la historia que se cuenta desde Miami. Sí, eso también es muy importante, saber quién nos dice, ¿no? Y quién se queja también. O sea, es muy distinto que yo como clase baja me queje porque no tengo los mismos accesos o la misma pues educación o el mismo nivel socioeconómico, a que alguien de la clase alta se queje, porque definitivamente el reclamo viene de distintos intereses, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, eso también hay que tenerlo como que muy en cuenta, a quiénes estamos escuchando y por qué los estamos escuchando, ¿no? Sí, o sea, porque esta persona está autorizada para decirme la información que voy a recibir, ¿no? Eso es creo que es elemental a la hora de analizar lo que nos están diciendo. Algo curioso referente a esta difusión y cobertura mediática de las revoluciones en el caso de Colombia, que te digo, llegó un punto en el que captó particularmente mi interés,
era que pues sí les estaban tirando cuentas, ¿no? Les estaban hackeando cuentas. Entonces lo que hacían era compartir en los en vivo, compartían el número de teléfono para que puedan ponerle crédito, para que puedas seguir transmitiendo en vivo. Sin embargo, lo que estaban haciendo era grabar una videollamada que proyecta una pantalla que está proyectando un en vivo siendo grabado, pero esa pantalla está en un país. Hay otra pantalla que está en otro país que está repitiendo una videollamada que está siendo transmitida en vivo desde ese otro país, pero la videollamada está ocurriendo en Colombia, que está registrando los sucesos. Y eso era para saltarse supongo yo, la cuestión del IP, ¿no? El hacking. Exacto. Bueno, para que tampoco te tumbaran o sea, si por algún motivo el gobierno intentaba como que entrar a tu IP o algo así, no, yo estoy transmitiendo. Alguien más. Claro. Claro, o sea, están como la gente que voltea el video en YouTube para que el algoritmo no te lo detecte. Exacto. Por copyright, ¿no? Como la gente que le pone por 2 a las canciones para que no les boten el video. Por 2. Sí. Que los vaporiza, ¿no? Para que así ya no detecta. Así precisamente. O sea, lo que estaban haciendo era tratarse de utilizar el internet y la conexión global para poder dar a conocer lo que está pasando en Colombia, ¿no? O sea, literalmente ha habido muchísimos elementos, o sea, reportes de derechos humanos, o sea, literalmente fueron los de derechos humanos y dispararon a los de derechos humanos. Y hay procesos, o sea, está incontenible, ¿no? Al menos en Colombia está incontenible. Y lo que me llamó la atención particularmente de este tema es cómo nos estamos enterando de lo que está ocurriendo en Cuba. ¿Con qué frecuencia, referente a con qué frecuencia me estoy enterando de lo de Colombia, que también es un país enorme? Estamos hablando de que empieza por los impuestos, pero los del sur están, oye, mis tierras, ¿no? O sea, y todo, oye, bueno, pues, mira, es tiempo de pedir, vamos a pedir todos, ¿no? Entonces, o sea, ya es algo que se sale de control, ¿no? Y que también mete intereses en un bloqueo con la frontera con Sudamérica, un bloqueo ciudadano en la frontera con Sudamérica que impide el paso de mercancías legales e ilegales. ¿No? Bien, y fíjate que de hecho muchas veces, precisamente por esta naturaleza que tienen luego los movimientos sociales, de que se termina abriendo la puerta para que muchas más demandas, muchas más banderas se sumen, es una de las razones por las cuales los gobiernos buscan atajar, los gobiernos y los medios de comunicación, ¿no? Como el Estado ampliado de Gramsci, buscan de buenas a primeras atajar las protestas, ¿no? Porque si la protesta se hace tan grande, van a terminar pidiendo hasta tu cabeza, ¿no? Exacto. Entonces, pensando solamente en lo que ocurrió en Chile, o sea, Chile hace poquito acaba de, darle la presidencia del Congreso Constituyente a una indígena mapuche, y de ese Congreso Constituyente va a salir una nueva constitución que va a tumbar la que dejó Pinochet, ¿no? O sea, todo esto, ¿de qué surgió? De una protesta porque subieron el precio del pasaje del metro en Santiago de Chile. O sea, no tiene nada que ver quejarte porque te subieron el precio del metro en Santiago con vamos a hacer una nueva constitución y reivindicar al pueblo mapuche. Pero se hizo tan grande que llegó hasta allá. Pues es que muchas veces los movimientos sociales empiezan así, ¿no? O sea, fuera de la historia oficial, cuando nos dicen es que el padre de la patria, Miguel Hidalgo, y es así como que para empezar el güey ni siquiera sabía que iba a existir México, ni siquiera tenía contemplado independizarse de España. También, o sea, muchas veces va por ahí, pero pues ya después las historias oficiales o los intereses de proyecto de nación, etcétera, le romantizan y le ponen estos conceptos, ¿no? Te volvemos a lo mismo. Lo que Miguel Hidalgo quería era más derechos para los españoles mestizos. O sea, era lo que quería. Al final de cuentas,
Sí, todo el mundo, no le quité el mute al micrófono, no se escuchó mi chiste, rayos, ¿no? No, pero al final de cuentas, algo que entiendo platicando precisamente con los compadres de Maya Cajlay, ¿no? También vayan al podcast de Maya Cajlay, historia maya contada por mayas. Es que todos estos procesos sociales que nos cuentan no pasan para la historia, pasan porque regularmente la gente tiene hambre, tiene intereses. Claro. Intereses individuales siendo afectados, pero que afectan a muchas individualidades, ¿no? Hablando precisamente de esto ya en el arco de cierre de nuestro podcast, de este podcast que la verdad ha tenido bastante juguito para analizar, ¿no? Vamos a platicar de dos cosas que van un poquito de la mano, ¿no? El elemento de los derechos humanos y la ética periodística al momento de informar. O sea, durante los conflictos sociales ocurren, durante la confrontación física ocurren muchas cosas, ¿no? Y cuando alguien está ahí parada, ¿no? Registrando a detalle, ¿no? Estos elementos, cómo juegan al momento no solo de dar la información, sino de escribirla. No sé cómo lo veas por ahí, mi estimado Juan Pablo. Pues bueno, ahí entramos a terreno pantanoso, sí. Porque realmente, como estamos hablando de que las protestas sociales son de por sí un intento, puede haber una protesta social que sea, como se dice en inglés, una demonstration nada más, ¿no? O sea, es una manifestación de mira cuántos somos, ¿no? Pero usualmente ya protestas sociales, sobre todo estas que estamos viendo en Colombia y en Cuba, ya van más allá del demonstration, ya no es cuánta gente convocamos, sino es tal cual se llega al enfrentamiento. Entonces forzosamente estás hablando de violencia. Es monstration. Que la violencia, exactamente, independientemente de que la violencia esté justificada o de que la violencia sea legítima o de que persigas un fin loable, no deja de ser violencia. Entonces hablar o meter, digamos, el elemento ya de en dónde caben los derechos humanos, la protección, la promoción, la defensa de los derechos humanos, empieza a jugar en una línea muy fina, no porque ello haga imposible que lo discutamos o que lo analicemos, sino por el contrario, justo para entender lo difícil que es hacer ese ejercicio, ¿no? Porque, vaya, estás hablando de que, primero que nada, hay libertad de manifestación, ese es un derecho humano, ¿no? El hecho de que la gente pueda salir y tomar las calles, porque las calles son espacio público, pero ahí alguien podría decirte, puta, pero las calles, si las tomas, también me impides a mí mi derecho a la movilidad, y eso también es un derecho humano, y entonces entra una ponderación de derechos, pero luego también el policía, si tú le avientas piedras al policía, o si empiezas a insultar al policía y le dices pinche puerco, o le dices lo que sea, digamos, entramos a este juego en el que la balanza de qué lado deben estar los derechos humanos empieza un poquito, no a difuminarse, pero sí a tergiversarse, porque pues también puede responder a los intereses de quien argumente mejor, de quien grite más, de quien, digamos, inclusive de quien tenga el derecho de su lado, porque no necesariamente el derecho es justo, también puede argumentar con base en los derechos humanos, que tiene la razón con tal de deslegitimar alguna protesta social, ¿no? Entonces, aquí es terreno pantanoso porque sí, del lado del Estado, a pesar de que tenga facultades para ejercer violencia legítima, y para eso está la policía, y para eso está el ejército, y para eso están las leyes en general, de todas maneras el Estado es el principal violador de derechos humanos, especialmente cuando hay protestas sociales, ¿no? Porque hay protocolos policiales que no se siguen, hay inclusive hay armas que luego no se reportan, hay gas lacrimógeno que se supone está prohibido en algunos casos, el gas mostaza específicamente, los hay macanazos omisiones también. ¿Perdón? Hay omisiones también, o sea, muchas veces es
Hay detenciones arbitrarias, hay ahorita otra vez regresando al Yo Soy 132, hay varios videos en internet de aquellos años, hablando del 2012 por ejemplo, en el que los policías tenían muy hecha, los policías de la Ciudad de México, esta ciudad progresista, los policías de la Ciudad de México tenían muy hecho este protocolo en el que encapsulaban a los manifestantes, o sea, y como estaban rodeándolo con los escudos antimotines, pues ni siquiera la prensa que estaba cubriendo la manifestación podía ver si le estaban madreando, si estaban platicando con la persona, si al final la sacaban por algún lado, o sea, todo eso ocurre durante también una manifestación y allí se pone en riesgo, digamos, inclusive la integridad de las personas que acuden a las manifestaciones, siempre teniendo en cuenta que en una manifestación, que no es lo mismo que una revolución, en una manifestación, pues realmente quien va desarmado y quien va, digamos, únicamente con una pancarta, con un megáfono, pues son los manifestantes. O sea, y que por el otro lado la policía o los elementos del Estado, digamos, que acuden a, pues quizás no contener y enfrentarse a la protesta, pero por lo menos sí tratar de salvaguardar el orden, ellos sí están armados, ellos sí están equipados, ellos sí tienen un entrenamiento y ellos sí están además llamados y facultados a que cuando piensen que eso se va a salir de control, pues tienen que actuar. Entonces, sí es, digamos, sí es una línea muy fina, yo insisto con esta cuestión, pero siempre es una línea fina que tiene que llamarnos a verlo desde el principio de que quien se manifiesta no está armado y que por el otro lado el Estado sí tiene no solamente las armas, sino la legitimidad para utilizarlas. Y hay que verlo siempre de esa manera, ¿no? Fíjate que se me hace muy interesante esto del espacio público, ¿no? Del típico, ¿no? Pues tenemos derecho a manifestarnos y sale el mamador a decir, pero yo quiero pasar por esta calle, ¿no? O sea, esa pregunta me la hizo hace unos 12 años en una protesta un periodista yucateco. Están ejerciendo el libre derecho a la manifestación. ¿Y qué tal el derecho al libre tránsito, no? Pues le dije, pues no sé si puedas irte por otro lado, ¿no? O sea, hay muchas otras calles, le dije, ¿no? Pero le dije, pero puedo ver que estás grabando y conozco tu programa y la verdad es que podrías meterle un poquito más de ganas a la edición porque se nota enseguida cuando le cortas para acomodar los discursos a tu beneficio y no quiero ser partícipe de ello, ¿no? Dejó de grabar, jamás se dio esa entrevista ahí, ¿no? Y se me hizo curioso, ¿no? Ese dato porque pues precisamente ese tipo de preguntas también son editoriales y se hacen desde el momento de la entrevista, ¿no? Una confrontación directa para tratar de dejar a la persona sin argumento en favor de beneficiarte tú, ¿no? Por eso, o sea, ahí hay unas dimensiones de ética que uno está viendo, ¿no? Y otro, ¿no? Que también pasa en el caso colombiano, que es el que yo seguí, que ahorita ocurre que hay una mujer de nacionalidad alemana que lleva más de 10 años viviendo en Colombia, obviamente está sufriendo las consecuencias, ¿no? De tanto de la pandemia como de la crisis, como de las protestas. Sale ella a protestar y la levanta la policía y la deportan y la banean por 10 años del país. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, no sé la bandita que nos escuche sabe, pero cuando decides residir en un país que no es el tuyo, firmas que no puedes participar en protestas. Y lo digo como ilustrativo cuando comentas que lo que es justo no es exactamente lo que es legal, ¿no? Esa persona estaba defendiendo lo que por justicia humana le pertenece, que es la dignidad, ¿no? Y muy bien, ¿no? Vamos ya cerrando, ¿no? Del programa. Aaron, no sé si quieres comentar algo sobre referente a este tema, ¿no? Pues es que este rollo ya va más a cuestión personal. Yo estuve 6 años en medios de comunicación y algo que me quedó muy claro desde el día 1 que llegué a cubrir manifestaciones, protestas, etcétera, es que inclusive habiendo una editorial,
tú decides si ser partícipe de ese discurso o no. E inclusive si eres, o sea, si está en ti, tienes recursos para saltarte lo editorial y estar en lo límite de le estoy dando por donde quieres, pero estoy informando a la gente, ¿no? A mí me pasaba, con la banda ya sabe dónde trabajaba, pero yo omito nombres porque X, o sea, no, para mí no tiene relevancia, pero cubriendo protestas de las chicas feministas, me pasó muchas veces que evidentemente lo que yo escribía no iba acorde a lo que la empresa requería por clics, ¿no? Y entonces cuando sucedió este enfrentamiento de la policía con un bando de infiltrados, porque eso eran hombres encapuchados en Cancún haciendo destrozos en la fiscalía, yo lo escribí como tal: hombres comienzan a hacer destrozos en la fiscalía durante protesta feminista. Y me dijeron, no, ese no es el encabezado. Dije, ¿cómo no? Son hombres. O sea, ¿y qué le pongo? Ponle feministas. Y yo así como que, pero es que no. O sea, son hombres. Por definición, un hombre no puede ser feminista, ya sabes. Pero pues estaban premiando este rollo de es que si le pongo feministas destrozan, me va a dar más clics, ¿no? Aunque el cuerpo de tu nota diga otra cosa, ¿no? Bueno, es que como dice ahí, al final de cuentas, poseer, ¿no?, la propiedad de un medio, y mientras más hay una serie de compromisos políticos, y muchas veces tiende a haber o sea, sobre todo quien está reporteando, pues tiene que obedecer los compromisos políticos del lugar en el que trabaja, ¿no? Y por eso, o sea, yo creo que sí decidí como que agregar este punto de la ética, porque precisamente al ser un tema pantanoso, pues a nadie le gusta meterse al pantano, pero muchas veces pues es necesario para llegar al otro lado, ¿no? En el sentido de pues sí, preguntarse también a las personas. Hay que recordar que este es un programa de análisis, pero la banda que nos escucha no necesariamente es comunicadora, no necesariamente estudió o participa en medios, ¿no? Y también es importante saber cuáles son esos estándares, esos valores, esas variables que existen en los medios informativos que hacen que esa palabra, la verdad, ¿no? No el medio, o sea, que la verdad sea algo demasiado difuso, ¿no? Y que nos invite, ¿no?, también a participar, a cuestionar, ¿no? O sea, ¿cuál es la ética de la persona que escribió esto? ¿Cuál es la ética de este periódico? ¿Cuál es la ética que siguen? ¿No? Y bueno, para empezar, pues, ¿cuántos elementos voy a rescatar de esta ética para mí? Claro, o sea, yo ahí definitivamente depende mucho de ti, qué es lo que quieres hacer con tu trabajo. Y para nada estoy diciendo que esté mal que te adhieras a las directrices de tu periódico si eso es lo que tú quieres hacer. Está chido, si eso es lo que tú quieres hacer, está chido, ¿no? Claro, aunque lo ideal sería pues leer varios periódicos, consumir pues, varios medios, ¿no? Y alimentarse. Yo me refería más como en el entorno de trabajar para un medio de comunicación. Ah, ¿no? Bueno, claro. Muchas veces sabemos que muchas de nuestras opiniones tienen que ir como que en ciertas líneas editoriales. Es como que un riesgo que asumes cuando entras a trabajar en cualquier medio de comunicación. Pues eso no te exime de la responsabilidad que tienes al estar manifestando un discurso, ¿no? Al estar diciendo algo. Y entonces, al menos en mi caso, cuando yo decidí no ser partícipe de ese discurso porque no iba con lo que yo creía, porque no iba con lo que a mí me representa como persona, pues simplemente dejé de trabajar ahí, ¿no? Ahora sí que la decisión personal. Exacto, es una decisión individual. Juan Pablo, ¿qué reflexión, ¿no?, retomas de esta plática, ¿no? Pues de esta última parte de la ética, sobre todo de la ética periodística, digo, yo no soy periodista, no soy periodista de formación, pero estando frente a un micrófono, pues también me siento yo obligado todos los días a responderle a una ética periodística.
A mí sí me ha pasado, por ejemplo, y no es ninguna revelación y no es ningún secreto, todas las personas que participan en medios aquí en el estado de Yucatán seguramente lo sabrán, que cada cierto tiempo mandan mensaje, ya sea de la directiva del medio en el que uno está o del gobierno del estado, diciendo, queremos que se aborde tal tema, o tal tema preferiríamos que de ese no se hablara. O sea, y depende ya de cada persona, por supuesto, el pues responder a esa solicitud de invitación, a esa solicitud amable que luego hacen desde el poder, ¿no? Independientemente, y no lo digo por esta administración en particular, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, eso lo hacen todos. O sea, aquí no es una cuestión, es el poder que se le pueda colgar. No es algo que se le pueda colgar a un solo partido político, a algún gobierno en específico, es algo que hacen todos. Y allí en ese sentido, a mí en particular, lo que me ha gustado mucho hacer, y debo de confesar que sí es un poquito jugar con fuego, es, bueno, me están pidiendo que no se hable de tal cosa, entonces voy a hablar de esta otra cosa que también sé que es negativa, ¿no? Entonces, o sea, si me van a cerrar esta puerta, pues yo voy a abrir esta ventana. O si me están pidiendo que hable de X tema, que para mí es un tema completamente sin relevancia, pero como se lleva los aplausos X personaje, entonces también voy a meter yo esto otro, que justo como que equilibra de algún modo la información, ¿no? Estoy cumpliendo con lo que me piden, pero por el otro lado también estoy cumpliendo con informar o con equilibrar de algún modo, ¿no? Esta situación que se está reportando. Y por el otro lado, digamos, sí me gusta a mí sentir, la verdad es que no sé si tengo récord perfecto con ello, pero sí me gusta sentir que ahí sí es, independientemente de lo que me pidan o de lo que se mande o de lo que se consigne, sí hay temas que, por ejemplo, yo prefiero simplemente no abordar, o más bien que lo comente la persona que sabe, ¿no? O sea, claro. Yo seré muy analista político, yo seré muy politólogo, y los politólogos tenemos muy mala fama de que opinamos sobre todo, pero la verdad es que hay cosas en las que yo no sé, ¿no? O sea, y prefiero no mentir, prefiero ahorrarme, digamos, la vergüenza de decir alguna tontería. Al menos esa en particular son como que los lineamientos que yo sigo, que me gusta pensar que esa es mi ética periodística, pero definitivamente allí cada persona dentro de los medios de comunicación manejan la suya propia. Y eso es lo que permite no solamente que haya diversidad de discursos en medios de comunicación, sino también que haya distintas formas de enfrentar la censura, ¿no? Porque por supuesto, claro, que la hay, no puede verse muy amable, pero de que la hay. No, pues esto que dices, inclusive, pues no es secreto tampoco, siempre lo he comentado aquí. Al final de cuentas, cuando uno entra a trabajar en cualquier medio de comunicación, siempre te van a decir de este tema no y de este tema sí, y muchas veces ni siquiera tienes que saber, o al menos mi forma de pensar cuando estaba ahí era como, no me tienes que decir si es tu compadre, si salió a comer contigo, tú dime de quién hablo y por qué hablo y qué temas puedo tocar para hacer mi chamba, ¿no? Eso es lo único que a mí me interesa, no me interesan sus conexiones, dame las herramientas para que yo pueda hacer mi trabajo, ¿no? Entonces ya de allá como que parte idea tus contenidos, ver cómo le puedes hacer para saltarte esta censura, o cómo meter temas importantes en temas que te piden que cubras, que no tienen tanta relevancia o no deberían ser tan relevantes, pero la quieren poner en la agenda, ¿no? Entonces sí, va por ahí. Sí. Ahí, la verdad es que ahí también el llamado quizás sería, y lo comentaba Gustavo, bueno, creo que igual Aarón lo comentaba hace un ratito, ¿no? De que siempre lo que se recomienda, por supuesto, siempre es pues consumir de más de un medio de comunicación, ¿no? Porque hace un ratito comentábamos, y yo lo reitero, el caso de Novedades de Yucatán, reportereando sobre
el tema de las granjas porcícolas, la participación de Grupo Indignación en las autoconsultas, porque ahí hay un claro interés, ¿no? Entonces, si en este solo ejemplo nosotros nos quedamos solamente con lo que está consignando Novedades de Yucatán, pues las granjas porcícolas son una maravilla. Pobrecito Quequén, no le están dejando que haga su chamba, que genere empleos. La gente, inclusive la gente de las comunidades, sabe que se están generando empleos, y malditos los de Indignación, que son los que están metiéndoles ideas, ¿no? O sea, realmente ese sería el panorama que tendríamos, porque eso es lo que está publicando Novedades, ¿no? Por el otro lado, el Por Esto, la verdad ahí debo confesar que no he detectado todavía qué es lo que lo motiva, pero por el otro lado, el Por Esto todos los días en la contraportada saca la granja porcícola de tal lado está afectando tal cosa, porque estoy seguro que no es un afán de justicia social, estoy seguro que ahí por alguna razón, porque publican el nombre de Quequén, por alguna razón le están pegando a Quequén, ¿no? Algo habrá pasado allí. Entonces, si nos quedamos únicamente con uno o con otro, pues realmente no vamos Quizá represalia, Quizá represalia porque eran clientes. Bueno, ahí va a salir ahí el peine, pero eran clientes ahí del puesto. Entonces, quizá les dejaron de patrocinar, no lo sé. O quizá algún interés político por ahí de alguien, ¿no? Sí, porque ahorita, y de hecho, en este llamado a que la gente consuma más de un medio, si tienen oportunidad de aventarse las versiones impresas de todos los periódicos, la gran mayoría ya tienen su versión digital disponible gratis, la gran mayoría. Si uno se levanta además a las 6, 7 de la mañana, ya los puede encontrar, ¿no? En la gran mayoría de sus páginas. Y si se ponen a ver los desplegados que se publican, ahorita que comentabas tú, Aaron, el tema de Quequén y lo que publicaba, o sea, Quequén en particular, digamos, sí es muy evidente cuando le pegan con un tema y al día siguiente salen desplegados en los medios en donde sí tiene convenio, y salen hasta notas pagadas, ¿no? Así de recibió premio Quequén de tal cosa, ¿no? Y esto es solo por mencionar un ejemplo, pero así funciona realmente el tema de los medios de comunicación. Entonces, la única manera en la que se puede detectar que esa no es una nota, sino que está pagada, es que vayas a otros sitios y te des cuenta que eso al otro medio le vale madre. O verlo exactamente igual, o que veas el copy-paste. Uh-huh. No, pero de todos modos, inclusive uno se da cuenta, porque muchas veces estas notas pagadas ni siquiera se les permite que le metan mano. Es así como viene, ¿no? Entonces uno se da cuenta, porque a veces es demasiado evidente la diferencia del discurso, la diferencia de, no sé, acabo de leer literal en la página anterior una entrevista, ¿no? Y de repente casi como el grupo Quequén con más de 60 años de experiencia. Sí. Y es como, oye, pues esto no es una nota, ¿no? Oye, qué padre, ¿por qué no imprimen el periódico en este papel tan bonito? ¿No? Digo, ¿no? Que de esta nota curiosa, ¿no? Ya vamos cerrando el tema, nos pasamos un poquito de la hora 30, nos llevamos 7 minutos más, pero Juan Pablo, estos micrófonos, este espacio virtual es tuyo cuando gustes, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por los comentarios, ¿no? Por tu aporte, ¿no? Desde tu conocimiento. ¿Te la pasaste bien? Sí, bastante. La verdad es que sí. Esto da para seguir platicando 5 horas. Porque, pues hablando solo o empezando el tema con las protestas de Colombia y Cuba, pues realmente eso nos lleva siempre al punto de que es que los medios te abren una ventana para interpretar la realidad, y eso, como diría el clásico, no es un gran poder y conlleva una gran responsabilidad. Entonces hay quienes lo usan irresponsablemente, pero es necesario que por lo menos sepamos que eso está pasando, ¿no? O sea, que lo que vemos a través de los medios, incluso las redes sociales, por más horizontales y descentralizadas, es una parte nada más, es una interpretación. Independientemente de que el pretexto, entre comillas, haya sido las protestas en Cuba y en Colombia,
el tema de fondo es este. O sea, lo que vemos necesariamente está pasado por el filtro de la persona que nos lo está comunicando. Sí, completamente, y eso es tenerlo muy claro, y definitivamente pues el hecho de que pues Juan Pablo también pues compartan, ¿no? O sea, al final de cuentas estamos acá entre personas que o estamos familiarizados con los medios o que o que participamos en ellos, ¿no? Y bueno, así como es la información raw, ¿no? Cruda de esto, ¿no? O sea, tristemente los periódicos no dicen la verdad, ¿no? Yo entré con esa mentira a la carrera. Yo quería decir la verdad. Todos. No, olvídate, cuando entras siempre vienes con esta bandera. Con la idea, yo voy a ser el agente de cambio, ya sabes. Yo voy a ser el ¿cómo se llama? El Manuel Buendía de Yucatán, ¿no? El Manuel Buendía de Yucatán. La realidad es que no sucede así. El Julio Scherer, o sea. El Genaro Villamil, y mira dónde está Genaro Villamil. Sí. Muy bien, pues bandita, esto fue Analízame. Esta nos vemos probablemente, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible que así sea. Vamos a estar analizando en el próximo episodio Frank Grimes, Homero Simpson y el aspiracionismo. Bueno, pues bandita, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Aarón. Muchísimas gracias, mi estimadísimo compañero de podcasting. Menos mal que siempre me tienes aquí cada semana. Sí, de hecho, Banda, me tienes secuestrada en un sótano, no me dejas salir. Ese rato voy a darle agua y croquetas, ¿no? Bueno, sí, bandita. Bye bye a todos. Chao.